Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, hablaremos de la araña, consejero de los rumores, Lord Varys, el señor de los susurros. Varys es uno de los mejores jugadores del Juego de Tronos, por su habilidad para cambiar el orden político de Poniente, sin abanderados, sin un ejército armado bajo su mando, solo una bandada de pajaritos y su tesoro más preciado, la información. En estas crónicas narraremos absolutamente todo lo que sabemos sobre Varys por ahora, desde su origen hasta el epílogo de Danza de Dragones. Estas son las crónicas de hoy, así que navegad conmigo hasta las ciudades libres, desembarquemos en Lys y comenzamos. Al suroeste de Essos, en la ciudad de Lys, nació Varys, en un año desconocido por ahora. Nació como esclavo y completamente huérfano, criado desde su niñez como un aprendiz de cómico cuyo amo tenía una pequeña coca en la que navegaban a lo largo del mar angosto, actuando en todas las ciudades libres e incluso hasta en Desembarco del Rey y Antigua. Probablemente fue en esta etapa de su vida en la que aprendió las artes de la actuación y el disfraz. Un día, cuando su troupe actuaba en Myr, cierto hombre vino a ver a la compañía y después de la actuación ofreció al amo de Varys una tentadora oferta que no pudo rechazar y le entregó al chico. Varys había oído lo que hacían algunos hombres con los niños y temía que aquel hombre quisiera usarlo de aquella manera, pero en realidad lo único que quería de él era su miembro. Le dio una pócima que le dejó inmovilizado y sin voz. Sin embargo, no aturdió sus sentidos. El desconocido cogió una navaja larga y curva y se lo cortó de raíz mientras entonaba un cántico terrible. Inmóvil por la poción y sin poder gritar por el intenso dolor, Varys vio cómo sus partes se quemaban en un brasero. Las llamas se tornaron azules y una voz respondió a la llamada, aunque Varys nunca llegaría a entender las palabras. Años después, el recuerdo de aquella noche atormentaría sus sueños. Pero no soñaba con el hechicero, ni con su navaja, ni siquiera con sus partes ardiendo en el brasero, sino con la voz que salía de las llamas. ¿Qué era? ¿Un dios, un demonio o un truco de conjurador? Desde entonces, Varys detestaría la magia y a todos aquellos que la practican. Al acabar el ritual, aquel nigromante se deshizo del niño y lo abandonó en las calles. Los comediantes ya se habían marchado y Varys le preguntó qué debía hacer. «Morirte», fue la respuesta del hechicero, pero Varys, por llevarle la contraria, tomó la decisión de vivir. Mendigó, robó y vendió las partes de su cuerpo que aún podía usar. Cuando se dio cuenta, se había convertido en el mejor ladrón de Myr. Había crecido en ingenio y aprendió que a veces el contenido de la carta que escribe un hombre es más valioso que el contenido de su monedero. En Myr se convirtió en el príncipe de los ladrones hasta que uno de sus rivales lo delató y se vio obligado a huir. Mientras los esclavistas le pisaban los talones, llegó a Pentos, donde dormiría en las cloacas durante el día y rondaría los tejados como un gato por la noche. Allí su acento lo traicionaba y cuando se supo que era un eunuco, recibió palizas y desprecios. Con el tiempo entendió que para poder desplegar su talento necesitaría protección y eligió a alguien idóneo para el puesto. Un jaque, tan pobre como él, que vestía ropas de seda sucia y vivía de su espada. Un joven llamado Illyrio Mopatis. Ambos llegaron a un productivo acuerdo. Varys robaba a los ladrones de poca monta. Illyrio se ofrecía a las víctimas para recuperar el botín, a cambio de una gratificación. Entonces, Varys le devolvía a Illyrio lo robado, lo que además le daba fama de infalible, y ambos se repartían las ganancias de la estafa. Así su pequeño negocio prosperó, y poco después, Varys empezó a comprar y entrenar a sus ratoncitos. Los ratoncitos de Varys eran huérfanos mendigos de las calles de Pentos. Elegía a los más menudos, silenciosos y rápidos, y les enseñaba a trepar muros y a colarse por chimeneas.
Les enseñó a leer y a robar, pero no oro ni joyas, sino información. La información que contenían cartas, libros de cuentas y mapas pertenecientes a ricos y poderosos. Secretos que luego Varys e Illyrio podrían usar para sus intereses y que en poco tiempo aumentaron 10 veces sus riquezas. Así, Illyrio se hizo tan respetable que consiguió el título de magíster y se casó con la hija del primo del príncipe de Pentos, y Varys fue tan afamado que hasta el rey de Poniente oyó hablar de él. Rey que en aquel momento desconfiaba de su hijo, de su mujer y de su mano. El rey Aerys Targaryen, el segundo de su nombre, quien le dio un puesto acorde a sus habilidades, el cargo de consejero de los rumores. Dado el prestigio de aquel puesto, en la corte de Aerys ostenta el título de Lord, aunque se le daba por mera cortesía, pues Varys no se consideraba ningún señor. Allí, como consejero de los rumores, tenía el deber de obtener valiosa información para el reino y la corona, ya fuera en la Fortaleza Roja, en los 7 reinos o al otro lado del mar angosto. En otras palabras, era el espía del rey. ¿Y qué edad podría tener Varys en ese momento? Hasta ahora no sabemos nada sobre su edad, no tenemos fechas ni estimaciones claras, pero sí sabemos que llegó a la corte entre el año 278, es decir, después de la muerte de Lord Steffon Baratheon, y el año 281, es decir, antes del torneo de Harrenhal. En los libros, como consejero de los rumores, se nos describe como calvo, gordito y afeminado. Viste lujosas sedas, terciopelos y damascos y utiliza zapatillas suaves que además le permiten caminar sin hacer ruido. Lleva perfumes de lavanda, lilas y aguas de rosas. Presenta en apariencia una actitud complaciente, aprensiva y misteriosa. No obstante, es un maestro del disfraz. No duda en cambiar su apariencia, su forma de oler y hasta su andar, volviéndose irreconocible, y tiene varias falsas identidades que utiliza para sus fines. Dicen que cuando los obreros terminaron de construir la Fortaleza Roja, Maegor el Cruel ordenó que los mataran a todos para que los secretos de sus laberínticos pasajes ocultos no quedaran al descubierto. Se presume, aunque no está confirmado como tal, que durante el reinado de Aerys, Varys descubrió los secretos de la Fortaleza Roja, pasadizos ocultos, puertas escondidas, trampas para los incautos y huecos donde espiar sin ser visto. Sus diferentes identidades le permitían estar en muchas partes. Una de esas identidades era Ruggen, nombrado por el propio rey Aerys como carcelero de las celdas negras. También creó su red de espías con sus nuevos ratoncitos, que en Poniente pasarían a llamarse pajaritos. En los libros, en un capítulo de Juego de Tronos, se insinúa que a estos niños se les corta la lengua para que no divulguen los secretos de Varys, y el propio George Martin confirma que se los proporcionaban a la araña en estas condiciones. Mantenerlos con lengua, según Varys, sería un riesgo. Sabemos además que algunos de estos pajaritos son tan jóvenes que no saben aún el abecedario, por lo que desconocemos cómo transmiten su información a Varys, y en muchos casos los más pequeños mueren, lo que le obliga a buscar constantemente más pajaritos. Gracias a la información que le piaban, Varys susurró el nombre de muchos traidores al oído del rey Aerys, y este los asó en la hoguera. Algunos susurros traían noticias de un complot orquestado por su propio hijo, el príncipe Rhaegar, y otros señores de Poniente, con la intención de derrocarlo. Varys no dudó en prevenir al monarca y le dijo que el lugar elegido para la reunión era el torneo que tendría lugar en el asentamiento de la casa Wend, el castillo de Harrenhal. Aquello hizo que el rey, después de 3 años sin salir de la Fortaleza Roja, abandonara la protección de sus muros y asistiera en persona al torneo, confiando que su presencia disuadiría a los conspiradores. Ser Barristan Stanselmi, ya entonces miembro de la Guardia Real, asegura que la podredumbre del reinado de Aerys comenzó con la llegada de Varys a la corte. Durante la rebelión de Robert Baratheon, el consejero de los rumores se mantuvo en desembarco del rey, y tras la derrota y muerte del príncipe Rhaegar Targaryen en el Tridente, recomendó a Aerys que no abriera las puertas de la ciudad a Tywin Lannister. Sin embargo, el maestre Pycelle, que ya trabajaba en secreto para la casa Lannister, le dijo a Aerys que Lord Tywin seguramente vendría para prestar su ayuda, lo que llevó a Aerys a permitir el acceso a los leones.
Las tropas de Tywin saquearon, violaron, asesinaron y tomaron la ciudad con crueldad. Según el testimonio de Varys, antes de que los nietos del rey Aerys fueran pasados por la espada, pudo salvar al legítimo heredero de Poniente, Aegon, hijo de Rhaegar. A cambio de una jarra de dorado del Rejo, la araña compró al hijo de un curtidor de la turba de meados, cuya madre había muerto. Varys entregó al bebé a él y a Martell y se llevó a Aegon en su lugar. Poco después, Ser Gregor Clegane mató a la madre y al hijo del curtidor, y el eunuco llevó al supuesto Aegon hasta Pentos a manos de Illyrio Mopatis. Allí, el niño pasaría a llamarse Griff el Joven y sería criado por Jon Connington, amigo de Rhaegar. Varys se preocuparía de repartir los rumores necesarios para hacer creer a todos que Jon Connington estaba muerto. Su papel en la conspiración sería el de cuidar e instruir a Aegon y convertirlo en un gobernante sabio, justo y comprensivo con el pueblo, un verdadero rey. Y así, mientras el niño crece en esos en la clandestinidad bajo el ala de Connington, en Poniente se da al príncipe Aegon por muerto. Durante el reinado de Robert Baratheon, Varys mantiene su cargo y su reputación de conocer todos los secretos. Ya entonces, Varys es considerado en la corte como ladino y conspirador, que trabaja tanto para el trono de hierro como para sus enemigos, un manipulador e indigno de confianza entre los nobles, y se refieren a él como el eunuco o la araña del rey. El rey Robert, por su parte, empieza a poblar Poniente con bastardos conocidos y desconocidos, y Varys debe creer que son valiosos, pues no les pierde ojo. Este es el caso de Edric Tormenta, uno de los pocos bastardos reconocidos por Robert, y el cual recibe regalos de desembarco del rey. Regalos que son enviados por Varys. También vigila a Gendry, bastardo no reconocido de Robert, que fue entregado a Tobo Mod, un maestro armero de la calle del acero de desembarco del rey. Mod tomó al chico como aprendiz después de que un noble de identidad desconocida le pagara el doble de la cuota usual por los aprendices. ¿Quién sería este misterioso noble? Curiosa afición de Varys por los bastardos. Precisamente aquellos bastardos también despertaron la curiosidad de Stannis Baratheon. ¿Por qué todos los bastardos del rey Robert tienen el pelo moreno de su padre y sin embargo sus 3 hijos legítimos tienen el pelo rubio de los Lannister? En Choque de Reyes, Varys sugiere a Tyrion que Stannis recibió la visita de un informante, alguien que susurró a sus oídos que los hijos del rey no eran legítimos. Un informante que, según Varys, no fue él, aunque la araña sabía que Cersei y su hermano Jaime mantenían una relación secreta. Stannis compartiría aquella información con la mano del rey, Jon Arryn, quien poco después fue asesinado, impulsando a Stannis a abandonar la capital. Y mientras tanto, como maestro de los susurros, uno de sus trabajos será buscar y poner vigilancia a Viserys y Daenerys Targaryen, hijos de Aerys y los únicos supervivientes Targaryen conocidos por el Trono de Hierro. No sabemos qué papel pudieron jugar Varys e Illyrio en la fuga de Daenerys y Viserys tras la rebelión de Robert. Probablemente supo de su paradero durante todos estos años en los que los niños estuvieron en Bravos y posteriormente vagando por las ciudades libres, aunque esto no se nos ha confirmado aún. Lo que sí que sabemos con certeza es que Viserys y Daenerys llegaron a casa de Illyrio Mopatis en Pentos, un año antes de los sucesos de Juego de Tronos, en el 297 después de la conquista. En el libro Danza de Dragones, según afirma Illyrio a Tyrion Lannister, Varys y él tenían planes para los jóvenes Targaryen desde hacía años, lo que sugiere lo que hemos dicho antes, que les habían seguido el rastro desde hacía tiempo, o puede que hasta participaran en su huida de Rocadragón, salvándolos de la ira de Robert. Sea como fuere, surgen muchas dudas. ¿Cuáles eran esos planes y cómo encajan con la trama de Aegon, el supuesto hijo de Rhaegar? ¿Pensaban coronar a Viserys o a Aegon? ¿O acaso quisieron tener varios dragones en el bolsillo por si alguno fallaba? Son preguntas que siguen siendo un misterio. Mientras Varys e Illyrio van colocando sus piezas en el tablero, la araña mantiene sus apariencias como informante fiel a la corona, y así llegamos al año 298 después de la conquista, cuando tienen lugar los sucesos de Juego de Tronos. Mientras el rey Robert se encuentra en Invernalia, un mensajero enviado por Varys le informa de que Daenerys Targaryen se va a casar con el Dothraki Khal Drogo frente a las murallas de Pentos.
Robert parte entonces a Desembarco del Rey con su nueva mano, Eddard Stark. En Desembarco del Rey, Varys utiliza una de sus falsas identidades para una reunión clandestina con Lord Eddard. Este es buen momento quizá de repasar algunos de los disfraces de Varys conocidos hasta la fecha. Hemos mencionado ya a Ruggen, carcelero subordinado en las celdas negras de la Fortaleza Roja. En Choque de Reyes, en sus encuentros clandestinos con Tyrion Lannister, llegamos a verlo disfrazado de hermano mendicante, un disfraz que incluía ropajes sucios y remendados, mal olor, pies descalzos y hasta dientes podridos. En Tormenta de Espadas, para traer a Shae a sus aposentos, llegamos a verlo disfrazado de mujer corpulenta, de cara redonda y cabello oscuro. Para su reunión con Eddard Stark, toma la identidad de un hombre recio, que hedía a sudor, con botas agrietadas llenas de barro, una pesada túnica marrón de tejido vasto, una capucha que le ocultaba el rostro y las manos ocultas en las mangas amplias. Un Varys disfrazado que le avisa de que los Lannister pretenden matar a Robert Baratheon. Más adelante, disfrazado de Ruggen, se reúne con Illyrio Mopatis en los pasadizos de la Fortaleza Roja, conversando sobre el inevitable enfrentamiento entre los Stark y los Lannister que está a punto de llegar, una situación que puede estropear sus planes. La intención de Varys e Illyrio era provocar un enfrentamiento entre las casas nobles de los Siete Reinos, generar el caos en Poniente y preparar el terreno para el regreso de los Targaryen, una estrategia que pensaban poner en marcha más adelante, pero los acontecimientos se estaban precipitando inexorablemente en esa dirección. Al mismo tiempo, Varys trae el informe al Consejo Privado de que Daenerys Targaryen se ha quedado embarazada de su Khal, y Robert ordena que se mande a un asesino para que la maten. Aquellos informes llegaban desde el otro lado del Mar Angosto, de la mano de Ser Jorah Mormont, quien había recibido órdenes claras de Varys, mantener a Daenerys Targaryen vigilada y asegurar que no recibiera daño alguno. Poco después muere el rey Robert y Cersei Lannister detiene a Eddard Stark, quien conoce el secreto de que sus hijos no son legítimos herederos al trono. Varys presencia el arresto de Lord Eddard y la expulsión de Ser Barristan Selmy de la Guardia Real. La expulsión de Selmy, hasta entonces inédita en la historia de la Guardia Real, fue otra jugada de Varys. Joffrey había querido culpar a alguien por la muerte de su padre, y fue el propio Varys quien aconsejó que la culpa recayera en Ser Barristan. El anciano caballero siempre había desconfiado de Varys, pero sobre todo, Ser Barristan era amado en los Siete Reinos, a pesar de su vejez, y hacer que Joffrey y Cersei lo expulsaran de la Guardia Real sería tomado por muchos como un insulto al honorable caballero, y allí donde se dirigiera, tendría seguidores tanto en hombres de armas como en el pueblo. Es curioso que el camino que escogiera Selmy fuera precisamente el de encontrar a Daenerys, la otra carta bajo la manga de Varys e Illyrio. Con Joffrey como rey y Cersei como reina regente, Varys saca de la ciudad a Gendry, el bastardo de Robert, pues no quiere que muera solo por ser un bastardo del difunto rey. Ejerciendo como señor de los susurros también para el rey, Joffrey recomienda que no se mate a Ned Stark, sino que éste reconozca sus traiciones y sea indultado vistiendo el negro de la Guardia de la Noche. Es entonces cuando Varys toma de nuevo la identidad de Ruggen y visita a Lord Stark en las celdas negras. Le dice que por el bien de su hija Sansa debe reconocer las traiciones, aunque sea una mentira, y vestir el negro. Este es el último intento de Varys para frenar el enfrentamiento entre los lobos y los leones. En esta visita, Varys afirma que todas sus conspiraciones tienen como objetivo el orden, la estabilidad y la paz por encima de todo, profesando lealtad en aquellos que también trabajan para esos objetivos, que no le importan nada los juegos de los grandes señores, sino que trabaja para el reino, ya que nadie parece hacerlo. Sin embargo, y para sorpresa de todos, después de la confesión de Ned, Joffrey lo decapita en el septo de Baelor sin que Varys, la reina, meñique y nadie pudiera preverlo ni evitarlo, alejando toda opción de paz entre los Lannister y los Stark. Poco después llega a la ciudad Tyrion Lannister para ejercer como mano del rey en nombre de su padre, Tywin Lannister, y nace una extraña alianza entre él y Varys. Una alianza que ya desarrollamos más detenidamente en las crónicas de Tyrion parte 2. Por un lado, Varys ayuda a Tyrion a esconder a su amante, Shae, estableciendo una ruta secreta a través de la cual él puede visitarla y mantener en secreto a la chica en Desembarco del Rey.
Por otro, le proporciona valiosa información que le permite anticipar los movimientos de Cersei y le ayuda a obtener el control de la guardia de la ciudad. Durante la etapa de Tyrion como mano del rey hay que destacar un suceso importante que podría estar relacionado con Varys. Cuando el séquito real regresaba a la Fortaleza Roja tras despedir a la princesa Myrcella en su partida a Lanza del Sol, el rey Joffrey provocó a la muchedumbre que se abalanzó sobre el cortejo. Hubo muchas bajas y heridos, y entre todos ellos la desaparición de Tyrek Lannister. ¿Y por qué menciono a este personaje? Porque su paradero sigue siendo un misterio aún a día de hoy y ha dado lugar a muchas teorías. Tyrek fue el único hijo de Tywin Lannister, hermano de Tywin. Tanto en el libro Tormenta de Espadas como en Festín de Cuervos se le sigue buscando vivo o muerto, pero hay una reflexión muy curiosa que Jaime Lannister hará en un futuro. Sospecha que Varys pudo estar relacionado en la desaparición, que sus informadores podrían haberle prevenido sobre la revuelta y preparar su secuestro. Tyrek no solo fue escudero de Robert, del cual pudo haber obtenido muchos secretos, sino que podría ser una pieza muy importante en el tablero que Varys tiene preparado para los 2 últimos libros de la saga y el futuro de Roca Casterly. Tras la batalla de Aguas Negras, Tywin Lannister llega a la ciudad y ejerce como mano del rey, mientras Varys y Tyrion, ahora consejero de la moneda, continúan su alianza en secreto. Viendo que su amante se encuentra en peligro, Tyrion pedirá a Varys que la saque de desembarco del rey. Por orden de Tywin, la araña también mueve hilos para buscar a Jaime Lannister en las tierras de los ríos, ahora liberado por Catelyn Stark. Poco después el rey Joffrey I Baratheon es asesinado en su boda real y acusan a Tyrion del homicidio. En el juicio Varys testificará contra él, siempre manteniendo su máscara de consejero dirigente, proporcionando información sobre las conversaciones entre el gnomo y él, y aportando pruebas contra Tyrion. Cuando este es condenado a muerte, Varys recibe la visita de Jaime Lannister, quien lo obliga a que lo ayude a liberar a su hermano. Aprovechando sus conocimientos de la Fortaleza Roja, lo saca de su celda y cuando pasan debajo de la Torre de la Mano, Tyrion reconoce dónde están y no duda en subir y matar a su padre, Tywin. Después del asesinato, Varys envía a Tyrion en un barco al otro lado del mar angosto, mientras la araña recoge su tela, se mete en un agujero secreto y desaparece de la historia. Tras la huida, todos en la Fortaleza Roja están nerviosos. Cersei, ahora gobernando en Desembarco del Rey como reina regente de su hijo, el rey Tommen I Baratheon, nombra a Qyburn para ocupar el puesto de consejero de los rumores, quien además se hará con los pajaritos de Varys. Descubren que Varys y Tyrion no están, pero también investigan la celda de Ruggen, el misterioso carcelero, y este tampoco está. Durante el registro de su habitación, Qyburn encuentra una moneda que databa del reinado de Garth XII Gardener del Dominio, debajo de su orinal. Cersei Lannister creyó que los Tyrell habían jugado un papel en la fuga de Tyrion y la muerte de Tywin. Al poner aquella moneda allí, Varys había conseguido que aumentara la desconfianza y la confusión entre sus enemigos. Y mientras tanto, el supuesto Aegon Targaryen y Jon Connington viajan junto a Tyrion Lannister hacia Volantis, donde les esperaba la Compañía Dorada. Varys e Illyrio planeaban ahora casar al adolescente Aegon con Daenerys Targaryen y colocarlo en el trono de hierro. Sin embargo, Daenerys había tomado la ciudad de Meereen, algo que no estaba en los planes de Illyrio, y Aegon, Connington y la Compañía Dorada parten sin la Reina Dragón hacia Poniente. En el libro Danza de Dragones, la Compañía Dorada desembarca con Aegon en las Tierras de la Tormenta. El Consejo Privado está preocupado por este inesperado nuevo aspirante al trono de hierro, que además viene con un ejército legendario bajo su mando. Pero el final de este libro tiene nombre propio, el nombre de la araña. Tras la reunión del Consejo Privado, Kevan Lannister, mano del rey y Lord Regente, recibe un mensaje de una moza. El mensaje era del gran maestre Pycelle, convocándolo a su habitación. Cuando Kevan llega a la habitación de Pycelle, encontró a un cuervo blanco de la ciudadela. Los cuervos blancos no portaban mensajes, eso era cosa de sus primos negros. Solo llegaban desde Antigua para indicar un cambio de estación. Había llegado el invierno. En aquel momento, algo que bien podría ser el puño de un gigante lo golpeó en el pecho. La saeta clavada hasta las plumas lo dejó sin aliento y lo hizo recular. En aquel instante lo vio.
El gran maestre Paisel estaba sentado en la mesa, con la cabeza apoyada en el gran libro encuadernado en cuero que tenía delante. «Se ha dormido», pensó Kevan, hasta que parpadeó y vio la herida profunda y roja en el cráneo manchado del consejero. ¿Era posible que Cersei hubiera tenido razón desde el principio? ¿Aquello era obra de su sobrino? «Tyrion», llamó. «¿dónde?» «Muy lejos», le respondió una voz conocida. Estaba rodeado en un mar de sombras, junto a una estantería, gordo, pálido, de hombros caídos, con los pies embutidos en zapatillas y una ballesta en las suaves manos empolvadas. «Varys». Ser Kevan. El eunuco dejó la ballesta. «Perdonadme, no os deseo mal alguno, pero tenía que hacer esto por el reino, por los niños». «Yo tengo hijos», recordó Kevan Lannister. «Tengo esposa. Oh, Dorna». Sintió una oleada de dolor y cerró los ojos. Volvió a abrirlos. Hay cientos de guardias Lannister en el castillo. Pero ninguno en esta habitación, por suerte. Me duele en el alma, mi señor. No merecéis morir a solas en una noche tan fría y oscura. Hay muchos como vos, hombres buenos al servicio de malas causas. Pero vos amenazabais con destruir el trabajo de la reina y reconciliar Alto Jardín con Roca Casterly y unir la fe y los 7 reinos bajo el mando del pequeño rey. Así que entró una ráfaga de viento y Ser Kevan se estremeció. ¿Tenéis frío, mi señor? No sabéis cuánto lo siento. El gran maestre se ha ensuciado al morir y el hedor era tan insoportable que tenía miedo de asfixiarme. Ser Kevan trató de incorporarse, pero lo habían abandonado las fuerzas y apenas sentía las piernas. La ballesta me pareció lo más adecuado, prosiguió Varys. Teníais tanto en común con Lord Tywin. Vuestra sobrina pensará que os han asesinado los Tyrell, quizá en connivencia con el gnomo. Los Tyrell sospecharán de ella. Alguien encontrará la manera de culpar a los dornienses. Las dudas, la división y la desconfianza minarán el terreno bajo los pies del niño rey, mientras Aegon alza su estandarte sobre Bastión de Tormentas y los señores del reino se unen en torno a él. «Aegon». Durante un momento Kevan Lannister no entendió nada, pero de pronto lo recordó. Un niño envuelto en una capa roja llena de sangre y restos de cerebro. «Está muerto. ¡Muerto!». No. La voz del eunuco le sonó más grave. «Está aquí. Aegon ha sido instruido para reinar desde antes de que aprendiera a andar. Ha recibido entrenamiento con las armas, como corresponde a un caballero. Pero además sabe leer y escribir. Habla varios idiomas y ha estudiado historia, leyes y poesía. Una septa lo ha instruido en los misterios de la fe desde que tenía edad para comprender. Ha vivido entre pescadores, ha trabajado con las manos, ha nadado en ríos, ha remendado redes y se ha lavado la ropa cuando lo ha necesitado. Sabe pescar, cocinar y vendar una herida. Sabe lo que es sufrir hambre y sentirse perseguido. Sabe lo que es tener miedo. A Tommen le han enseñado que ser rey es un derecho. Aegon sabe que es un deber, que un rey debe poner a su pueblo delante de todo lo demás y vivir por él. Gobernar para él. Kevan Lannister trató de llamar a gritos a sus guardias, a su esposa, a su hermano, pero de su boca no salían palabras, sino sangre, y sufrió una violenta convulsión. «Lo siento mucho». Varys se retorció las manos. «Estáis sufriendo, ya lo sé, y yo aquí, parloteando como una vieja cotorra. Es hora de acabar con vuestro dolor». El eunuco lanzó un silbido. Ser Kevan sentía un frío gélido y cada bocanada de aire era como una cuchillada de dolor. Divisó un movimiento de reojo y oyó el sonido quedo de unos pies descalzos con zapatillas. De la oscuridad salió un niño, un chiquillo pálido con una túnica andrajosa, de 9 o 10 años como mucho. Otro apareció detrás de la silla del gran maestre. La niña que le había abierto la puerta también estaba allí. Estaban a su alrededor media docena de niños y niñas, de rostro muy blanco y ojos oscuros, armados con puñales.
Y hasta aquí la historia que conocemos por ahora de Varys. Como ya sabéis, no tenemos más material publicado para hacer la segunda parte, por lo tanto, para saber cómo continúa la trama de este personaje, tendremos que esperar a que se publique Vientos de Invierno. Por otra parte, quiero hacer una reflexión final. Tened en cuenta que cuando publico este tipo de crónicas tan largas, me es más beneficioso, tanto para mí como para el canal, dividirlas en dos partes. Sin embargo, a veces me gusta premiar la fidelidad y evitaros doble ración de publicidad, trayendo crónicas de larga duración. A cambio, os pido que deis cariño al canal, como hacen mis queridos mecenas, mis espadas leales de Patreon, que con sus aportaciones ayudan a que Crónicas de Poniente siga en pie. Y si no puedes unirte a Patreon, no lo olvides, dale a me gusta, comparte las crónicas en redes sociales y suscríbete para que sigamos creciendo.